currículum es una propuesta educativa acorde al contexto. En este episodio vamos a meternos en un tema clave de la educación, si realmente responde al mundo en el que vivimos o si termina quedándose en el papel. A partir de las miradas de Huitro Morales, Arrieta de Mesa y André Egg, vamos a entender por qué el currículum es mucho más que un documento, qué se pierde en el camino y qué herramientas tenemos para que lo que se planifica realmente suceda. Porque entre lo que se piensa, lo que se enseña y lo que se aprende, hay una tensión que vale la pena mirar de cerca. Bueno, empezamos. El currículum es un documento público que expresa un acuerdo social, que está abierto a la intervención y a la reflexión, que toma en cuenta lo que pasa por fuera de ese documento. No es estructurado, sino que tiene que adaptarse al contexto y incluso adelantarse 20 años y proyectar qué sociedad queremos. Entonces debe mantenerse abierto a los nuevos saberes y de esos saberes tomar los relevantes para transmitir a los estudiantes. Es decir, hay una selección cultural que va más allá de lo que demanda el mercado laboral, sino también eh, identificar qué creemos que tenemos que enseñarles y tener en cuenta a su vez de esa selección cuáles son las limitaciones que nos pone la realidad educativa. Acá aparece lo que dice Huitron Morales, que invita a entender el currículum a partir de lo que es el ser humano. Es un ser dentro de una cultura que requiere de la educación para preservar su especie, para transmitir sus ideas, su cultura, es decir, para asegurar su trascendencia. Entonces, ¿qué pasa cuando esta propuesta educativa llega a la escuela? Buitrón explica que el currículum formal, como la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con su finalidad y condiciones académico-administrativas, se pone en práctica lo que sería el currículum real o vivido y se une con el currículum oculto. Todos los comportamientos, actitudes, la disciplina institucional, el ejemplo que el profesor da y estos tres, currículum formal, eh, vivido y oculto, conforman un todo bien integrado, que se enfrenta a los grandes desafíos de la realidad educativa. Por un lado, en cuanto al contenido, entendemos que el principal impacto lo tienen los métodos de enseñanza, entonces plantea el dilema de cómo evaluar los contenidos si no se evalúa cómo se los enseña. Y por otro lado, también el currículum se enfrenta a la presión social y queda en el medio de la teoría y la práctica. Se encuentra entre lo que se desea enseñar, lo que se enseña y lo que se aprende. Y acá es donde Arrieta de Mesa hace hincapié en el currículum oculto. Un ejemplo claro es la educación emocional. Muchas veces en las aulas no se enseñan habilidades como reconocer emociones, gestionar el enojo o desarrollar la empatía. Y eso tiene consecuencias porque los estudiantes aprenden matemáticas o lengua, pero no siempre aprenden a manejar conflictos o a expresar lo que sienten. Entonces, lo que no se enseña también forma parte del currículum. Y en este caso, la ausencia de educación emocional es un ejemplo de currículum nulo. Otro ejemplo de currículum nulo aparece cuando hablamos de diversidad cultural. Muchas veces los contenidos escolares priorizan una sola visión del mundo, dejando de lado otras culturas, identidades o perspectivas. Por ejemplo, la escasa presencia de pueblos originarios en los programas o la falta de enfoque intercultural, eso transmite un mensaje implícito que algunas culturas son más importantes que otras. El pensamiento crítico es un tercer caso de currículum nulo. Tiene que ver con el pensamiento crítico en sí cuando la enseñanza se centra solo en memorizar contenidos y no en cuestionarlos o analizarlos. Por ejemplo, si nunca se invita a los estudiantes a debatir, argumentar o problematizar la información, entonces se deja fuera una habilidad clave para la vida en sociedad.
En este caso, el currículum nulo se manifiesta en la ausencia de espacios para pensar críticamente. Como vemos, el currículum no está formado por lo que se enseña, sino que lo que se omite también educa. Retomando lo anterior, Buitrón dice que el currículum es un todo que involucra a educadores, educandos, instituciones educativas, familias y gobiernos, y es un deber social buscar el equilibrio de esas fuerzas como parte de un proyecto transformador. Por otro lado, Arrieta nos muestra los resultados, las consecuencias de fallar en el diseño del currículum y caer en el currículum nulo. Entonces, el currículum nulo sería la parte invisible del desafío que plantea Buitrón. Si el currículum es un desafío y corremos el riesgo de caer en el currículum nulo y que nos lleve a pérdidas en el terreno del humano, lo físico y lo financiero, ¿qué podemos hacer? Con la herramienta de Ezequiel Anderegg, la planificación, Anderegg es el puente. Él nos dice que para que el currículum de Buitrón se haga realidad y para que en el currículum nulo de Arrieta no se omitan los contenidos importantes, necesitamos una planificación estratégica. O sea, que planificar no es llenar una planilla, es el método para que esos conceptos teóricos aterricen en el aula de forma organizada. En definitiva, podemos decir que el currículum responde a una selección cultural en tensión constante entre las necesidades sociales que se demandan y la realidad educativa. Para enfrentar este desafío y que no quede solo en papel, es necesario en el proceso de enseñanza la planificación, la aplicación y la evaluación constante.